Egunon, Egunon eta Asteon. Bien, hoy comparecemos la Diputación Foral de Guipúzcoa en colaboración con los organizadores del próximo Congreso de Justicia Restaurativa, entre ellos el presidente de la Audiencia Provincial Iñaki Subijana, el catedrático de Derecho Penal José Luis de la Cuesta e Izaskun Porres también como organizadora del propio Congreso que se va a celebrar en los próximos días, entre el 15 y el 18 de junio, para explicar, digamos, el proceso de trabajo que venimos llevando a cabo en colaboración en este caso, con este Congreso, no solo para apoyarlo, que lo vamos a apoyar porque nos parece que es uno de esos congresos que aportan un debate y que aportan un conocimiento sobre un tema que está en auge, sobre un tema que de alguna manera puede tener un peso específico cada vez mayor en lo que es la gestión de las penas, en lo que es el modo en el que las penas son gestionadas por parte de la justicia y el modo en el que se aplican penas alternativas a la de la cárcel o al de otro tipo de castigos, tratando de buscar, digamos, una restauración tanto por parte de la sociedad, que en este caso ha sido dañada por algún tipo de falta o delito, como también incluso por parte de quien ha delinquido o quien ha en un momento cometido esa falta o ese delito, porque se entiende que esas penas de carácter restaurativo, de ayudas a la sociedad, esa justicia restaurativa lo es tanto para quien de alguna manera ha sido dañado o ha sido afectado como para el propio penado, ¿no? A nosotros esta forma de trabajo, esta mirada de la justicia nos parece muy interesante como Departamento de Cultura de la Diputación Foral, y de alguna manera lo que hemos hecho ha sido explorar en los últimos meses, además del apoyo específico a este Congreso, la manera en la que la Diputación puede incorporarse a esa gestión o habilitando de alguna manera medios y recursos para que esa justicia restaurativa tenga cabida también en Guipúzcoa y en sus instituciones públicas. Es decir, que nosotros como Departamento de Cultura, de Cooperación y de Deportes estamos buscando, y algunos contactos hemos hecho ya, por ejemplo con AFEDEGI, que es la Asociación Guipuzcoana de Federaciones Deportivas, para que efectivamente nuestras relaciones bilaterales con todas ellas, o también con las ONGs, que están ligadas a la cooperación al desarrollo, pueda caber el cumplimiento de penas alternativas, el cumplimiento de penas de carácter restaurativo, porque se entiende que consisten en servicios a la sociedad. Y estos son campos, tanto el deporte como el de la cooperación al desarrollo, fundamentalmente, que creemos pueden prestarse a este tipo de trabajos a la sociedad. Son colectivos, son ámbitos en los que el voluntariado anida con fuerza, y son campos en los que se presta mucho al trabajo del voluntariado, y pensamos que efectivamente la posibilidad de que la Diputación se abra a la gestión con la justicia, y en este caso también con quien gestiona las penas a nivel autonómico, que es el Gobierno vasco, pues se abra aportando espacios, aportando recursos y aportando de alguna manera ámbitos e ideas, pues nos parece que sería un camino interesante no solamente a explorar, sino a crecer, porque en parte, de alguna manera, se hace, pero se hace no todo lo organizadamente y quizás sin los protocolos que a una Diputación, con toda su capacidad, con todos sus departamentos, con todos sus recursos, podría llegar a prestar, ¿no? Paralelamente, digamos, en el contexto de este Congreso de Justicia Restaurativa, vamos a albergar o vamos a propiciar y a contribuir a la colaboración de un workshop que se va a celebrar en Tabacalera, que va a ser en el contexto de este Congreso y en el que vamos a tratar de explorar todas estas ideas. Vamos a tratar de trabajar los ámbitos en los que específicamente el sector público guipuzcoano, los ayuntamientos y las diputaciones, en este caso nos afecta más a la Diputación, puede de alguna manera abrir esos espacios, de manera que la justicia, y en este caso quienes tienen que impartir justicia y quienes tienen que gestionar las penas, encuentren en Guipúzcoa recursos donde poder dar o poder aplicar o donde poder dar cauce a esas penas de carácter alternativo. Porque de lo que se trata es al final de que las cosas estén organizadas, de facilitar las cosas a la Administración de la Justicia para que vea en un clima de confianza que hay espacios donde tiene sentido que el penado pueda prestar un servicio. En el caso de las federaciones deportivas vemos claramente que hay pues mucha labor de voluntariado, de organización de carreras, de pruebas deportivas, de gestión y de trabajo en muchas de esas federaciones de todo a índole, de papeleo. Es decir, puede haber campos en los que perfectamente puedan caber este tipo de
digamos, de personas que han, bueno, pues que tienen una pena que cumplir y ante la que responder ante la sociedad. Y de alguna manera nos prestamos un poco y nos brindamos como institución a esa vía de colaboración. Yo lo voy a dejar aquí, no sin agradecer a las tres personas que me acompañan, bueno, pues por la fe y por el trabajo que habéis desarrollado para albergar en San Sebastián, en este año de su capitalidad europea de la cultura, un congreso que yo creo que tiene no solamente interés, sino está de rabiosa actualidad en el sentido de que bueno, son temas que a veces sobrevuelan, que están ahí y que de alguna manera identifican aspectos de cambio, ¿no? Aspectos de cambio, en este caso en el ámbito de la justicia, y que a nosotros nos resultan especialmente atractivos. La manera en la que la justicia también, bueno, pues se reinventa también a sí misma, busca nuevas maneras, nuevos mecanismos para conseguir ese fin social que tiene la justicia, no solamente de hacer pagar a quien ha delinquido o a quien ha dañado o ha afectado a la sociedad, sino que también tenga digamos un aspecto pues más un ámbito más terapéutico también para el propio penado, ¿no? De modo que le voy a pasar la palabra a José Luis de la Cuesta para que nos explique también desde su punto de vista, desde el punto de vista de la organización del Congreso, cómo va la propia organización del Congreso y demás cuestiones. Bueno, pues egun on guztioi eta mila esker etortzagatik, eta mila esker baita ere zuri Denis kulturdiputatu zaren bueno, zure babesarengatik, ezta? Como ha dicho Denis, el diputado, pues el congreso que organizamos la semana que viene es un congreso europeo sobre justicia restaurativa y terapéutica, nuevas modalidades de justicia. El objetivo del congreso, por tanto, es de algún modo analizar y difundir lo que son experiencias novedosas en el ámbito de la justicia. La justicia tradicional, pues muchas veces nos deja a todos insatisfechos, tanto a las que directamente se han visto afectadas por los daños causados, como son las víctimas, como al resto de los intervinientes en el marco de la justicia. Y bueno, los estudios victimológicos hace tiempo que ya destacaron como una justicia que no atiende a las necesidades de justicia de las víctimas no puede ser justicia. Desde este punto de vista, parece lógico que en el marco de lo posible, de aquello que resulta razonable, se abran vías, se abran alternativas, se abran propuestas que permitan llegar mejor a lo que son esas necesidades de las víctimas y permitan, por tanto, que la justicia atienda mejor a esas necesidades. A veces atenderá mejor propiciando el contacto, la relación entre víctima y victimario y tratando de que lleguen entre ellas a algún tipo de propuesta que tal vez luego sea ratificada judicialmente. Otras veces será en el propio marco estricto de lo que son los actuales procedimientos donde se deben abrir espacios en los cuales esa atención especial a las necesidades de las víctimas aparezca especialmente tratada. Pues bueno, este congreso lo que quiere es abrir un espacio en el cual repasemos cuáles son las tendencias más destacadas que en este ámbito se dan en Europa, cuáles son los principios, los fundamentos, las metas que los distintos mecanismos de justicia restaurativa que se van desarrollando, que no son solo la mediación, también son círculos, también son sistemas de compensación, de tratamiento, también pueden ser, y así me acerco al objeto de la mesa de esta rueda de prensa, también pueden ser contenidos, dar contenidos a la pena de reparación, bien a la víctima o bien a la sociedad, que también siempre se encuentra afectada por el propio hecho delictivo. Bueno, pues vamos a hacer este repaso desde los principios hasta la práctica, y esto lo vamos a hacer pues de la mano del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación, que Iñaki Subijana, el presidente de la audiencia, y Izaskun Porres, la directora del Congreso, pues son parte muy activa de ese grupo en Euskadi, y del Instituto Vasco de Criminología. Para poderlo hacer hemos contado con el apoyo del Departamento de Justicia del Gobierno vasco, también
el Departamento de Sanidad y el Departamento, la Secretaría de Paz y Convivencia participan desde ese punto de vista en el Congreso. Especialmente la Secretaría de Paz y Convivencia nos va a hablar sobre la reinserción en la justicia restaurativa en las políticas de convivencia del Gobierno vasco, y desde el inicio contamos también con el apoyo del diputado de Cultura, gracias al cual podemos celebrar el Congreso en gran parte en el Cursal, lo cual ya fue algo muy, muy importante de cara a poder poner en marcha esta actividad. Pues bien, en el marco de ese Congreso, donde habrá plenarias por la mañana para los congresistas, para las personas que tienen una inscripción, a la tarde habrá talleres. La mayor parte de los talleres están enfocados a aquellas personas que están inscritas en el Congreso, pero nos pareció interesante que algunas de las actividades no fueran estrictamente bajo inscripción. Tenemos dos actividades fundamentalmente en este ámbito: un taller sobre mediación sanitaria que celebraremos en el Centro Carlos Santamaría, que está dirigido por la profesora Isabel Trespaderne, y el workshop que ahora estamos presentando, que lo vamos a desarrollar de la mano de la Diputación. La idea, como va a explicar inmediatamente después Iñaki Subijana, el presidente de la Audiencia, tiene que haber de una inquietud que surgió en Diputación, de un contacto favorecido por el Congreso y de un proyecto que lo que quiere es dar respuesta a esa inquietud. Una inquietud que es muy actual en el momento presente, porque aunque siempre cuando pensamos en las penas estamos pensando o en la multa o en la prisión, pues hay mucha gente que es condenada a trabajo en beneficio de la comunidad. Y darle un contenido adecuado a la pena de trabajo de beneficio de la comunidad, pues es muy difícil desde el punto de vista de la Administración de Justicia. Requiere la colaboración de otras entidades, que desde Diputación se puedan lanzar iniciativas que puedan ayudar a dar ese contenido, pues es una idea excelente. Y aquí estoy hablando ya como director del Instituto Vasco de Criminología, que estamos todos los días viendo las dificultades y la impotencia que nos genera más de una vez ver que sentencias de trabajo en beneficio de la comunidad que se dictan luego resultan que difícilmente ejecutables, porque no hay esa iniciativa social, esa iniciativa pública que permita dar ese contenido a la pena de trabajo en beneficio de la comunidad. Yo simplemente quiero agradecer muchísimo primero a Izaskun, porque es la que realmente está llevando toda la carga de organización del Congreso como directora, y bueno, pues son muchos desvelos, pero estoy seguro de que cuando terminemos el Congreso va a descansar muy satisfecha. Tenemos ya más de 200 inscritos, lo cual es un dato muy, muy importante. Y bueno, por tanto, primero a Izaskun, pero sobre todo, claro, al diputado de Cultura por esa sensibilidad que de nuevo ha manifestado en este ámbito y por esta iniciativa que nos permite celebrar el Congreso, pero también, además, dentro del Congreso, hacer una actividad abierta al público en general, sin inscripción, en Tabacalera. Muchas gracias. Gracias a ti, José Luis. Y tiene la palabra el presidente de la Audiencia, Iñaki Subijana. Bueno, pues voy a empezar, buenos días a todos y a todas. Voy a empezar precisamente por el final, por los agradecimientos, tanto al diputado de Cultura como al director del Instituto Vasco de Criminología y, como no, también a la directora del Congreso. Y fundamentalmente porque precisamente creo que el Congreso es una forma de visualizar la necesidad de colaborar entre el ámbito de la reflexión, que es el ámbito de la universidad, el ámbito de las políticas públicas comunitarias, que es el ámbito, en este caso, de la Diputación, y también en otras perspectivas del Gobierno vasco, y luego el ámbito del sistema judicial, que en definitiva es el ámbito de la aplicación, ¿no? Y yo me quedaría con una primera palabra que es un poco la que está en el título del Congreso, que es innovación. Porque que exista innovación en justicia es una novedad culturalmente hablando, porque probablemente los elementos sociales y comunitarios entiendan que precisamente si por algo se caracteriza la justicia es por la rigidez y quizás por las dificultades de adaptación a las nuevas realidades sociales. Bueno, pues precisamente el Congreso lo que quiere poner encima de la mesa es algo, como es la palabra innovación, que también es aplicable perfectamente al mundo de las culturas jurídicas y especialmente al mundo de la justicia. Entonces se trata de reflexionar sobre modos, innovaciones, nuevos modos, diferentes modos de impartir justicia y, en cierta manera, generar una serie de debates sobre realidades que ya forman parte de nuestro paisaje y que quizás nosotros, en definitiva, quizás no hayamos tenido todavía la habilidad de poder trasladarlos de una forma definida a la sociedad, a la comunidad a quien servimos, en definitiva. Y desde ahí diría que la experiencia nuestra en tema de justicia restaurativa, coloquialmente se equipara a la mediación. Entonces, la justicia restaurativa fundamentalmente
es crear un proceso de comunicación entre quien aparece como infractor y las víctimas, facilitado por mediadores o facilitadores, para que ellas, desde sus necesidades, puedan plantear una respuesta restauradora que repare el daño injusto causado. Entonces, es, de cierta manera, dar la voz a la comunidad para que la comunidad, de cierta manera, en un proceso comunicativo, pueda establecer cuál es la mejor respuesta a una situación que ha generado un daño injusto. Entonces, están representados quien ha sufrido el daño, está representado quien aparece como causante del daño y, al final, el último elemento que nos faltaría, que es el de la comunidad, está representado por la justicia, que es la que, de cierta manera, valida o da por bueno ese acuerdo restaurativo a que han podido llegar quien aparece como víctima y el infractor. Bueno, pues esta modalidad, digamos, de justicia, que en Euskadi lleva 7 o 8 años, en Guipúzcoa también 7 o 8 años, de una forma más definida en los últimos 2 o 3 años, pues hacemos, digamos, un análisis de los datos que nos ofrecen, porque hay memorias de mediación judicial todos los años que se descargan en la página web de JusticiaNet, pues verán que las partes, desde sus necesidades, se vinculan mucho a penas, como los trabajos en beneficio de la comunidad, que lo que buscan es un mensaje de responsabilización. Tenemos la idea de que las penas, y en el caso de la pena de prisión es evidente, tienen un componente aflictivo muy definido. Bueno, pues las penas de trabajos en beneficio de la comunidad son penas responsabilizadoras, donde la comunidad, lo que trata es lanzar un mensaje de responsabilización. Yo he causado un daño y me responsabilizo obligándome a desplegar una actividad de interés social o de interés comunitario que además, en cierta manera, visualice que yo me hago responsable del daño que he causado. Y ahí lo que hasta ahora nos faltaba, y de ahí la virtualidad y de la idea que provino de los contactos previos con el Departamento de Cultura y Desarrollo, la idea de que la comunidad también coja protagonismo en el momento de gestionar estas penas. No solo vamos a imponerlas, porque es lo que las partes, lo que las víctimas, lo que los acusados quieren, sino que además vamos a ser capaces de poder gestionarlas, que es donde ahora mismo no estamos siendo capaces. ¿Y para eso qué nos hace falta? Evidentemente nos hace falta abrigarnos de quién, de quien representa a la comunidad, quien desarrolla políticas públicas en materia social, y en este caso, evidentemente, pues estábamos pensando en la Diputación. Entonces, se trata, en definitiva, y ahí sería, digamos, el tercer elemento, de crear, digamos, espíritus colaborativos. Los poderes públicos tienen que acostumbrarse a colaborar, y a colaborar, en definitiva, para dar una respuesta conjunta a necesidades que son conjuntas, porque, evidentemente, que es una necesidad de la justicia el gestionar adecuadamente la pena de trabajos en beneficio de la comunidad es incuestionable. Que una buena gestión supone una satisfacción plena de las necesidades de las personas que en su comunicación, que en su mediación han establecido esta respuesta como la respuesta idónea para reparar el daño es incuestionable. Pero que también, digamos, los propios poderes públicos no judiciales, en este caso la Diputación, como puede ser el Gobierno vasco, también, evidentemente, de esa forma y manera, pueden responder a una inquietud comunitaria, es también incuestionable. Y seguro que si somos capaces, en cierta manera, y el taller, el workshop, lo que pretende precisamente es crear este elemento de reflexión sobre cómo podemos gestionar esta iniciativa colaborativa entre el sistema judicial y la Diputación o el sistema judicial, aquí el orden de los factores es absolutamente indiferente. Esa reflexión nos va a llevar a algo que evidentemente es algo predicable claramente de la justicia, pero que también individualmente creo que es predicable de todos los poderes públicos. Crear tutela judicial efectiva. Ser efectivos, ¿en qué? En la protección de lo que las propias partes, digamos, en ese proceso comunicativo entienden que es la respuesta justa a sus necesidades, unas de reparación del daño y otro de responsabilización del daño. Bueno, pues ese es, digamos, el reto de este taller. Este también es el reto, en cierta manera, del convenio europeo, de crear este clima de reflexión y poder trasladar, en definitiva, a la ciudadanía que estamos ya en los inicios de implantar nuevas modalidades de justicia, que quizás aquí seamos, y eso también hay que reconocerlo, elementos pioneros respecto a otros ámbitos estatales, pero que ha de ser, en definitiva, de una forma ya definida, crear elementos de colaboración entre el Poder Judicial y el Poder, digamos, no judicial, el Poder Público, para, en cierta manera, dar la mejor respuesta a una realidad social incuestionable. La realidad, en definitiva, de intentar ser justos con las necesidades de las personas que en un momento determinado de su vida se ven involucrados en un contexto que podemos llamar delictivo. Yo agradezco públicamente al diputado de Cultura por esta iniciativa, al director del Instituto Vasco de Criminología también por haber acogido esta inquietud de GEME y hacer también, en definitiva, poner su gran grano de arena
para atraer a las mejores personas para llevar a cabo esta reflexión y, como no, a la directora del Congreso, que efectivamente, lógicamente, ahora mismo es el alma mater del mismo y sobre la que está descansando todas y cada uno de los sinsabores, que no sabores, que conlleva una gestión de un Congreso de estas características. Muchas gracias, Iñaki. No sé si Izaskun quieres decir alguna cuestión sobre cómo va el Congreso, quizás. Bueno, pues igualmente gracias a todas las instituciones que han colaborado en que este congreso sea posible, especialmente también al diputado de Cultura y al departamento en general, que está haciendo que todo sea muy fácil. En general, todas las instituciones están haciendo que todo sea posible y todo sea fácil de llevar y de organizar. El Congreso actualmente cuenta con más de 200 inscripciones. Estamos aproximadamente en 230 inscritos. Y bueno, la calidad de los ponentes es son ponentes de renombre internacional y contaremos también con la presencia ya confirmada del Lehendakari Íñigo Urkullu y del presidente del Tribunal Supremo y presidente del Consejo General del Poder Judicial, pues don Carlos Lesmes. Y bueno, mucho interés por parte de muchas personas de Sudamérica, muchos congresistas han mostrado su interés desde países de Sudamérica, Colombia, Paraguay. Tendremos una representación del Ministerio de Justicia de Paraguay y de Ecuador, Colombia también va a venir personas, lo cual nos ha llamado bastante la atención. Y tenemos, la verdad, bastantes solicitudes como que nos animemos a realizar este tipo de congresos en el otro lado del charco, en Latinoamérica. Así que si la Diputación pues está de acuerdo, nosotros encantados también. Así que por nuestra parte, por mi parte nada más. También agradecer a todo el equipo que está detrás de esta organización, que es el equipo formado principalmente por gente del Instituto Vasco de Criminología, por investigadores, Insal Germán, Gemma Barona, Virginia Mayordomo, Miren Odriozola, por gente de GEME, Lourdes Arastey, Elena Soleto, personas que realmente pues trabajan en otras cosas, como todos, pero que dedican parte de su tiempo de forma altruista a la organización de este congreso. Así que muchísimas gracias a todos. Quizás decir que el congreso también se enmarca en el marco de los cursos de verano. Sí, claro. Y que la conferencia de clausura la dará la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, la de la SUA Batarrita. Si tenéis alguna pregunta. Se ha dicho antes en algún momento por parte de alguno de los ponentes que hay una memoria al final del año en Guipúzcoa de la cantidad de sentencias que incluyen la justicia restaurativa. Entonces, ¿cuál es esa memoria o qué se sabe? Sí, bueno, es una memoria que se descarga, en justicia. Dirección es una memoria en la que año a año se van descargando los resultados que da la mediación intrajudicial. La mediación intrajudicial es una de las modalidades de la justicia restaurativa y entonces ahí se va fijando en esa memoria datos, no solo de número de procedimientos que al final se han derivado a mediación, sino también datos que tienen que ver delitos que han sido derivados, penas que se han impuesto, perfiles de las víctimas y de los acusados, razón de edad, conflictos en los que son más numerosos, por ejemplo, temas familiares, conflictos en ámbitos lúdicos, conflictos en ámbitos laborales o profesionales. Bueno, entonces es una memoria, digamos, relativamente completa y que a la última, la del 2015, se acaba de descargar hace 3 semanas, en la página, digo, de www.justicia.net. ¿Pero se aplica bastante o demasiado poco o es una tendencia que va en aumento? O sea, los datos un poco de realmente de lo que se está haciendo. Van en aumento. Ahora mismo, digamos, el número de procedimientos a nivel de comunidad autónoma que se están derivando son 1.600. 1.627, creo que es el dato, digamos, del año 2015. 1.700 y algo en el año 2014. Entonces, ese es el número de procedimientos de carácter puramente penal que se han derivado. También hay modalidades de justicia restaurativa en ámbito de familia, mediación familiar, que habría que sumar a estos datos que acabo de referir.
Es una tendencia que va en aumento, que evidentemente todavía es mejorable, incuestionablemente, pero que nos sitúa a nivel, digamos, si tomamos como referente el resto del Estado, nos sitúa en la vanguardia. Digamos, creo que es la comunidad autónoma que ahora mismo tiene mayor nivel de presencia de estas formas de respuesta de la justicia en número y también en articulación institucional, porque hay un servicio público de mediación intrajudicial y lo que ahora pretendemos precisamente es complementarlo con lo que nos falta. Es decir, somos capaces de tener un servicio público para gestionar esa mediación dentro del procedimiento. Ahora se trata de también colaborar con las instituciones públicas para gestionar el resultado de ese procedimiento. Es decir, que una vez que el juez diga que efectivamente la pena a imponer es trabajo se ha merecido a la comunidad y que alguien tiene que desplegar una actividad de interés público para reparar el daño, tengamos articulado ya la gestión de cómo vamos a llevar a cabo el cumplimiento de esa pena. ¿Se han contactado ya con representantes de las federaciones deportivas o de ONGs para abordar este asunto? Y si ha sido así, ¿qué disposición han mostrado? Bueno, hay una disposición total. Hemos hablado con AFEDEGI, que es la, como he comentado, la Asociación de Federaciones Deportivas Guipuzcoanas, que es la que de alguna manera engloba el trabajo de todas esas federaciones. Es evidente que hay federaciones más potentes y otras de deportes quizás más minoritarios, que con estructuras más pequeñas, más precarias. Pero se han mostrado muy interesados. Para eso haría falta recursos. Nosotros estamos dispuestos a colaborar con las federaciones con los recursos que fueran necesarios para facilitar esa tarea, porque al fin y al cabo, bueno, pues es una tarea también burocrática, la de alguna manera detectar dónde pueden estar bien delimitadas los ámbitos en los que puede desarrollar una labor en beneficio de la sociedad una persona bueno, pues que ha sido castigada, que ha sido penada en un momento dado y que puede ser susceptible de tener una pena de estas características, alternativa, restaurativa. Y eso requiere trabajo. Entonces, bueno, ellos están dispuestos, pero vamos ahora a ver si concretamos eso en lo que son los convenios bilaterales que vamos a suscribir con cada una de las federaciones para su mantenimiento, para sus gastos generales, y podemos ponerlo como una contrapartida que, desde luego, tendría sus recursos que le acompañarían, ¿no? Lo podemos hacer con las federaciones a título bilateral o lo podemos hacer con el conjunto de las federaciones de forma global. Buscaremos el mecanismo más adecuado y que sea más ágil para todos, ¿no? Y tenemos pendiente, pero nos parece que es un campo en el que se puede perfectamente desarrollar también esta dinámica, que es el de las ONGs para el desarrollo. Es verdad que muchas de las labores, en fin, el fondo final del trabajo que hacen las ONGs para el desarrollo es en destino, es en aquellos lugares donde efectivamente ayudamos a personas y a territorios, a pueblos, pues a desarrollarse, ¿no? Desde ese punto de vista sería mucho más complicado, pero quizás hay cosas que se hacen aquí. Ahora están proliferando muchas actividades también para recoger fondos, para causas benéficas, bien sea para todo el tema de los refugiados. En el campo del deporte y de la cultura está proliferando mucho ese tipo de actividades, y quizás en esos campos hay evidentemente un trabajo en beneficio de la sociedad y quizás en un concepto de sociedad más global y más amplio, pero ¿por qué no encontrar en los campos de la ONG? En este caso estoy hablando de las ONGs para el desarrollo, pero pueden no ser para el desarrollo. Es decir, podemos estar hablando de ONGs que están trabajando por la igualdad de género, por la igualdad del colectivo LGTBI, o ONGs que están por el medio ambiente. Es decir, incluso, y aquí estoy improvisando, seguramente podemos encontrar ONGs que trabajen en el ámbito quizás en el que precisamente ha delinquido esa persona, ¿no? Y quizás pueda tener pleno sentido el que precisamente trabaje por aquello que de alguna manera ha resultado afectado por un delito cometido o por una falta cometida, ¿no? ¿Cuáles son los delitos que se prestan más a la justicia restaurativa? En esa cifra que mencionaba el señor Subijana de 1.627, por ejemplo, en 2015. El porcentaje mayoritario son ámbitos, digamos, de lesiones, delitos patrimoniales, coacciones y amenazas, es decir, contextos, digamos, que afectan, digamos, a la seguridad y a la libertad de las personas. Esos serían, digamos, los más significativos en términos, digamos, porcentuales. Un tema también que tiene que ver con familia e impagos de pensiones, también es un porcentaje también que además ha intentado conectar
con ámbitos de respuesta también en el proceso de familia, para que sea una respuesta en definitiva también consensuada a ese nivel. Ese diría, digamos, que de forma mayoritaria, digamos, violencia intrafamiliar, siempre y cuando no sea violencia de género. La violencia de género tenemos una prohibición legal vigente todavía y, por tanto, no podemos plantearnos estos modelos de respuesta para la violencia de género, porque es la única prohibición legal que hay ahora mismo en España, que no existe en el resto de la Unión Europea. Eso también hay que decirlo. En la Unión Europea lo que se plantea siempre es que en cada caso concreto se pueda valorar la idoneidad o no de llevar a cabo un proceso de comunicación, ¿no? Sobre todo para evitar que a través de una asimetría posicional, violencia habitual, se puedan en definitiva generar nuevos resultados victimizantes. Entonces se establece un control más riguroso de ese tipo de situaciones para evitar revictimizaciones, pero no una prohibición, digamos, taxativa como la que tenemos aquí. Pero casos de violencia intrafamiliar, por ejemplo, también es un porcentaje importante. Padres, hijos, contextos familiares, etcétera. Delitos contra la seguridad vial no suelen estar temas de tráfico. No, pero por una razón. Ahí tenemos un problema, digamos, de que esos delitos van habitualmente por enjuiciamiento rápido e inmediato. Son muy rápidos. Prácticamente, si uno ha sido detenido, entre comillas, en la madrugada del viernes, el lunes tiene la sentencia ya. Entonces, claro, en esos temas tan rápidos, pues lo que hay es dificultad de gestión del tiempo. Pero ahí sí que hay más penas, digamos, no se puede trabajar la comunicación para imponer la pena, pero sí que evidentemente la pena es una de las penas más importantes que se imponen, con lo cual se puede trabajar la gestión de la pena. Y ahí la gestión de la pena sí que también se puede trabajar elementos incluso de comunicación, porque ahora hemos hablado de comunicación antes de imponer la pena, pero puede haber también elementos de comunicación después de imponer la pena. ¿Cómo gestionamos la pena? Y creamos también un proceso de comunicación entre las partes para llevar a cabo de la mejor manera posible. Así que sería factible también. Yo quería decir una cosa, es que en la práctica estamos más dispuestos en general, los ciudadanos, digo, a admitir este tipo de mecanismos en delitos que no sean de gravedad. Pero la investigación criminológica hace tiempo que ha puesto de manifiesto que no hay delitos típicos para ser abordados mediante la justicia restaurativa, sino que depende mucho de los partícipes. Hay delitos graves en ocasiones y en delitos con gravedad tan importante como pueden ser agresiones sexuales, donde se hacen sistemas de acercamiento, quizás no entre el propio delincuente y su víctima, pero sí entre delincuentes y víctimas, que resultan muy positivas, como modalidades de acercamiento que luego puedan encontrar un reflejo pues, en actuaciones del sujeto dirigidas a reparar, que luego puedan, pues también en el marco de la sentencia, pues ser tenidas en cuenta como reparación y, por tanto, por la vía de atenuar lo que puede ser la responsabilidad. Pues, por tanto, culturalmente, prácticamente en todos los sitios, solemos tender a pensar, sobre todo en delitos que no tengan gravedad, que sean de menos gravedad o incluso leves, pero la investigación hace tiempo ha puesto de manifiesto que no hay ese límite, que hay experiencias de justicia restaurativa muy positiva en delitos que ahora mismo nos parecen, bueno, que son muy graves y que en principio diríamos, oye, esto no, esto aquí la justicia tradicional, ¿no? ¿Y de qué comunidades autónomas vienen algunos expertos? Bueno, los ponentes, ¿te refieres a los ponentes? ¿O a los congresistas? A los congresistas. Bueno, contamos con personas que vienen de países europeos, como de Viena, de Holanda, de Francia, Inglaterra y Holanda, no sé si he dicho Holanda también, y de lo que es el Estado español tenemos, sí que es verdad, muchos congresistas de la Comunidad Autónoma Vasca, muchos de Cataluña, también de Madrid y de Valencia. Aunque sí que es verdad que vienen, bueno, ahí los congresistas son, la verdad, de casi todas las procedencias, pero fundamentalmente de estas que he señalado. Y de Estados Unidos, perdón. De Estados Unidos también vienen varios congresistas, porque entre uno de los ponentes está David Wessler, que es, digamos, una persona de reconocido prestigio en lo que a justicia terapéutica se refiere. Justicia terapéutica que en la comunidad, bueno, en el Estado español, en la comunidad autónoma vasca y en concreto Guipúzcoa, a través de Aitameni, es pionera, ¿no?, en llevar a cabo este tipo de justicia terapéutica, que el presidente de la audiencia podrá explicar mejor, pero sí, de Estados Unidos también viene.
los plazos en la ley de enjuiciamiento criminal, hoy ya acaban los 6 meses por los que se deberían haber estudiado todas las causas abiertas. No sé si tiene datos de cómo ha ido esta reforma, si se ha cumplido o no en Guipúzcoa. Hombre, en Guipúzcoa sustancialmente sí. Sustancialmente se ha podido revisar los procedimientos en el plazo de los 6 meses y ahora en esos procedimientos ha habido un porcentaje, en términos cuantitativos, no mayoritario, en los cuales el Ministerio Fiscal ha pedido la declaración de complejidad y, por tanto, ahora el juez tiene que decidir si declara la causa compleja y, por tanto, da vía a la prórroga del plazo de instrucción hasta los 18 meses y, en un porcentaje cuantitativamente más frecuente, lo que se ha entendido es que ya había prácticamente, la instrucción estaba prácticamente finalizada y lo que se va a solicitar es que el juez se pronuncie o la juez se pronuncie sobre si sigue el paso siguiente y, por tanto, ya abre la vía del enjuiciamiento o, en cambio, se pronuncia sobre el sobreseimiento. En todo caso, datos cuantitativos, yo ahora hablo de tendencias, porque hasta que no termine el día de hoy se están recopilando y ahí, digamos, el respeto al rigor exigiría, en definitiva, hacer un análisis y ofrecer ya los datos en términos cuantitativos. Pero sí que le digo que las tendencias son tendencias mayoritariamente a entender que no hay complejidad y que, por tanto, hay que poner fin a la instrucción y hay que acordar o no apertura del juicio oral y menos frecuentes, aunque abarcan, lógicamente, los asuntos más complejos, valga la redundancia, es donde se ha pedido la prórroga de la instrucción, del plazo de instrucción. ¿Qué opinión de la decisión de la Fiscalía de presentar unos escritos más o menos tipo para solicitar la prórroga de estos procesos? Hombre, yo creo que lo que pone de manifiesto es una dificultad de gestión del tiempo, ¿no? Yo creo que quizás el tiempo de 6 meses era un tiempo que era excesivamente corto para llevar a cabo, digamos, una revisión de la envergadura que exigía esa reforma legal. Hay que tener en cuenta que, al fin y al cabo, en Guipúzcoa es un territorio, digamos, un territorio histórico relativamente pequeño en términos poblacional, donde además los partidos judiciales, fundamentalmente, salvo San Sebastián e Irún, son partidos judiciales pequeños, controlables, pero claro, hay otras, digamos, comunidades autónomas, donde todo el Mediterráneo, Madrid y luego también Canarias y Andalucía, donde en definitiva la situación es muy diferente, ¿no? Entonces lo que eso nos pone de manifiesto es una dificultad de gestión de tiempo y consecuentemente quizás hubiera sido más razonable plantear dinámicas de tiempo más laxos que hubieran permitido en otros ámbitos, digamos, del territorio nacional, pues una gestión más depurada de las situaciones y no verse abocados, digamos, a una situación quizás al punto final muy acelerada. Me vais a disculpar, pero tenemos al diputado de Medio Ambiente esperando para una rueda de prensa y no quisiera que se nos enfadase. No se enfada, vale.